bienvenidos a la primera emisión de Es Mate y Micrófono del 2026. Están en Regio TV viendo este primer episodio de este nuevo año y de la época de vacaciones, porque vamos a estar subiendo episodios especiales por las vacaciones y hoy también es uno de esos. Tenemos una invitada que va a estar en un minutito ya con nosotros. Pero primero los voy a invitar a seguirnos en nuestras redes sociales. Pueden encontrarnos en Instagram, en TikTok, en Twitch y en YouTube como Regio TV Stream. También tenemos cafecito y coffee para los que quieran apoyarnos económicamente, que estamos como @regio streaming. Igualmente va a estar todo en la descripción del video. Y los invito también a seguirnos en nuestras redes sociales personales. Mi nombre es Santiago Martínez y me pueden encontrar en redes como Soy San Martínez. Ahora sí, les voy a contar que tenemos una invitada especial, que es una estudiante de historia y futura docente universitaria de historia, que nos va a estar contando un poco sobre el entramado que había entre los próceres que tenemos en nuestro país. Con ustedes, Manuela Gaitani. Hola, ¿Cómo andás, ¿todo Manu? bien? Bien, muy atenta a la situación internacional de los últimos Ujú. días y bueno, preparando el 2026, espero un buen año académico, que muy bien. ¿Vos? Bien, por suerte, acá en otro lugar. La gente que conoce el fondo de Mate y Micrófono se dará cuenta que no estoy en el mismo lugar de siempre, pero acá estamos. Y además empezando un año bastante movido, digamos, porque ya el Sí, 3 sí, de sí. enero tuvimos una noticia internacional fuerte. Así Sí. que nada, aprovechamos esta oportunidad en la cual tenemos un suceso histórico para hablar un poquito de nuestra historia y conocer un poquito a la gente que formó la nación en la cual nosotros vivimos. Este es un episodio más que nada para argentinos, pero está bueno que gente del extranjero lo vea para que conozcan un poquito sobre nuestra cultura, que conozcan nuestra a la gente que nosotros nos formó y por qué somos un poco así los argentinos, ¿no? Porque yo creo que esta construcción de la nación que tenemos nosotros se refleja un poco en nuestro actuar en base a lo cultural, digamos. Así que me parece interesante discutirlo hoy y bueno, estaría bueno que comencemos contándonos un Dale. poquito de vos. Yo soy estudiante de la UBA, estoy en lo que sería el segundo año de la carrera. Ujú. Este año, la verdad, fue muy bueno académicamente. 4 materias, 2 promocionadas, 2 con final obligatorio, las 2 por encima de la nota. Divino. Es una carrera que me gusta mucho. Yo desde siempre supe que quería estudiar. A los 8 o 9 años decía que quería ser antropóloga, así que Ahí va. algo de ese palo tenía que ser. Sí, sí. Terminé en filosofía y letras, así que no me sorprende. Y nada, la verdad que estoy bastante emocionada. Es que el año pasado, 2025, finales, mis primeras clases particulares, así que Ujú. estoy, digamos, yendo hacia donde quiero ir. Muy bien. Espero en algún momento poder ejercer efectivamente la docencia, así que digamos que van caminando. Muy bien. Y bueno, hoy vas a tener una labor divulgativa, así que Sí, sí, sí. estamos muy bien. Entonces, con esta introducción, vamos a empezar con el tema de hoy, que es, voy a plantearte una pregunta para abrir el debate de este episodio. Sí. Para vos, ¿los próceres eran genios o eran gente con mucha convicción? Yo creo que cuando se habla de genios se tiene mucho la idea de que vienen de un talento o quizás como de algo más innato. Sí. Y no es tan así, porque algo como la política o como la formación de un país requiere de muchos estudios.
no se tiene tanta idea del tema de que nuestros próceres eran gente que estudiaba muchísimo, tenían múltiples carreras, la mayoría Sí, eran abogados, militares, algunos incluso filósofos, algunos religiosos. Había una múltiple carrera de estas personas que no se tiene tanto en cuenta a la hora de quizás analizarlos. Entonces yo no creo que sean genios, son gente de mucha convicción y de mucha formación profesional, claro. lo cual termina evocando en lo que ellos pudieron lograr, porque la realidad es que sin ciertas bases, uno por más convicción que tenga, no sé No si avanza. llega. Claro. Hay mucho trabajo ahí. Sí. Y además yo creo que eso se refleja mucho en las biografías de los próceres, porque hay algunos Sí, que la dejaron escrita y no tanta gente la conoce. Por ejemplo, la de Belgrano. sí, o incluso la correspondencia que se tenía en ese momento, que es muy poética, hay muchas cartas que cuando la gente las estudia se sorprende y dice, ah, yo no sabía que escribía de manera tan compleja, tan poética, tan literaria, y pareciera que, claro, este tipo se leyó 800 millones de libros, eso obvio que va a escribir de una manera súper compleja, más que nada teniendo en cuenta la época. Claro. Entonces yo creo que eso quizás es como un poco como hay que empezar a ver como el contexto y de ahí ver cómo surge su desarrollo. Ahí va. ¿Y vos pensás que nosotros tenemos a los próceres idealizados? Sí, por supuesto. Yo creo que uno cuando es chico le inculcan mucho ciertas ideas y después de grande, cuando tiene que desarmarlas, más que nada respecto a esto, a los próceres, a los líderes de la patria, a los libertadores de América y demás, como que se queda un poco duro. A nosotros todavía no nos ha tocado, por lo menos a mí no me ha tocado todavía ahondar en la historia argentina, pero siempre está como ese dicho popular, como que cuando haces historia argentina uno te quedas un poco sorprendido Ujú. de cómo es esto, que estos próceres no eran gente ideal, perfecta, de familia, Claro. tenían 800 amantes y estaban con gente menor de edad, y uno dice, no, ¿Qué pero bueno. haces vos? Claro, es parte de la cultura y la época, y hay que tener en cuenta también que uno no puede juzgar con los ojos actuales las cosas de aquel momento. Y a mí me llama la atención que muchas veces, más que nada de chiquitos, ¿no? Se nos planteó a los próceres como representación de ciertos valores. Medio como, por así decirlo, similar a los dioses griegos hasta cierto punto. Como esta persona es la representación de la valentía. Esta es la representación de, eh, qué sé yo, la inteligencia. Y así. Sí, sucede mucho también que en nuestro país, a mi parecer por lo menos, la política está muy arraigada. O sea, desde muy chicos ya vos escuchás a tus papás hablar de política, se habla de política en la mesa. Esta frase de en la mesa no se habla ni de política ni de religión. La realidad es que yo por lo menos no lo he visto en práctica jamás. Siempre algo sale. El argentino es una persona muy actualizada respecto a la política, un poco por el contexto de los últimos años que como empezaron a evocar un poco más a esta necesidad de saber. Y nada, eso termina en que hoy quizás uno, aunque quiera como zafarse de esa situación, no pueda. Y desde chicos esto lo hacen de una manera quizás más romantizada, pero como para que ya tengas una idea de cómo es. Siempre vas a tener un profesor, no sé, una seño de historia o un profesor de historia más nacionalista que te va a decir, sí, San Martín era el libertador de América, era un genio y quizás otro no, pero la mirada la vas a tener, como te lo van a decir, te lo van a inculcar para que vos empieces a tener una mirada que aunque no parezca es política, aunque seas un niño. Claro. Y me llama mucho también la atención, bueno, hablando un poquito de, de, de esta importancia de conocer a los próceres desde chiquitos, que es que por lo menos antes de nosotros, digamos, tenían creo que muchísimo más peso y las nuevas generaciones medio que no los están conociendo desde chicos.
porque mismo nosotros teníamos con sus eh, dificultades, digamos, o sus cosas buenas y malas, teníamos figuras como el Canal Encuentro, Samba, Paca Paca, todo eso, que tenían contenido adaptado a chicos de historia. Y hoy en día medio que tenés que buscarlo mucho, un contenido bien hecho, bien educativo para divulgar la historia a la generación de ahora, digamos. Sí, yo creo que eso es más que nada por el tema de YouTube y que las nuevas generaciones están lamentablemente bastante pendientes de la pantalla, porque han nacido con la pantalla enfrente muchas veces y en muchas casas eh, la cosa que anima y que entretiene es YouTube. Entonces, como primero, como arrancan con eso, después ya más adelante es muy difícil. Quizás Sí, nosotros veíamos programas que eran más lentos o que como que daban espacio al pensamiento, hay mucho programa con moraleja, con una historia formada. Y ahora lamentablemente o sea, los programas que los niños ven, yo lo digo porque tengo una hermana que tiene 4 años, mm, son una cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, otra cosa, final. Y ahí se perdió. y sí, Entonces es muy difícil que la atención y el interés esté en algo que tarda un poco más y que hay que entenderlo y hay que reflexionar. sí. Nosotros desde chicos veíamos programas de 20 minutos, 40 minutos, una hora, sin ningún problema. Y hoy en día ya medio que se perdió eso. Sí, Y ahora ya empezando a introducir tal vez el contenido más fuerte, me llama la sí. atención pensar lo obvio que estamos diciendo ahora, pero que cuesta un poco asimilarlo, que es eso, que los próceres que nosotros tenemos en mente, que nosotros aprendimos y que representan estos valores, como decía recién, son personas también y muchas veces cometieron errores, la historia que se nos cuenta no es del todo fiel a su realidad porque la tenemos mirada desde nuestro presente, digamos. Y de hecho, muchos de ellos no se llevaban bien. Sí, señor, es verdad. Hay una idea de unidad, de que estaban todos sentados en la mesa y que estaba todo fantástico, y en realidad eso no era tan así. No. Eh, Mucho más en aquella época que las rivalidades quizás arrancaban por cosas como más serias a día de hoy, pero con detonantes mucho menos serios. Por Mm. ejemplo, hay una anécdota que es que San Martín explotaba de rabia cuando lo cargaban a Belgrano, diciéndole que era una cotorra, y uno diría, bueno, reíste de un chiste, pero no, pero no, porque era un hombre respetable y era una de las manos derechas del Libertador de América, y no me importa nada, no le podés decir de ninguna manera, menos en mi mesa. Entonces uno pensaría, bueno, son todos amigos, se llevan muy bien. No, eran gente muy seria y que estaba trabajando, Y sí. que eso es otra cosa muy importante. Y estaban trabajando en algo justamente, como vos decías, que es muy complejo y con muchas aristas. Y claro, obviamente se iban a dar encontronazos porque la mentalidad de la gente en cuanto a la política es súper amplia y más en esa época que no había tantas herramientas como tenemos ahora. Así Claro. que yo quiero empezar preguntándote cuál es tu top 3 de mejores rivalidades en la política. Yo creo que hay algunas rivalidades en la política que no son tan conocidas o que Mm, se piensa que hay un tal contra tal, pero en realidad hay otras rivalidades un poco más escondidas que son muy interesantes. a ver, Eh, si tengo que hacer un top 3, yo creo que el top 2 y el top 1 está muy peleado, pero voy a arrancar por el 3 que es más tranquilo. a ver. Yo creo que un top 3 es Mitre y Alberdi. Cualquiera pensaría, gente que se llama espectacular, están liberando América, tienen ideales muy similares, y en realidad no. Ambos apoyaban la modernización de Argentina, pero ellos tenían un discurso distinto respecto a la historia.
Ellos Ajá, tienen una historiografía distinta. ahí va. Alberdi acusaba a Mitre de fabricar la historia de la Revolución de Mayo en favor de sus políticas y como que explicaba que él tenía una mirada centrada en los hombres de Buenos Aires y que no prestaba atención al resto del país. Ok, Que en ese momento uno diría, bueno, a día de hoy, ok, cada uno tiene la mirada puesta en su propio punto, pero al estar generando una revolución, como lo que Alberti decía era, si Mitre fabrica esta historia de que los hombres de Buenos Aires están acá arriba, todo el resto del país, que es así, porque tampoco era el país enorme que tenemos hoy en día, claro, queda retirado y a la merced de fuerzas mucho más imponentes que la nuestra. ahí va. Esa Claro. primera, que es como más tranqui, digamos, porque son los mismos ideales. Después, otra que es bastante fuerte, pero es más, no irónica, pero sí se llevó de una manera más chistosa quizás, es Rosas y Sarmiento. Sí, Cualquiera pensaría, bueno, Rosas es contra Urquiza, pero bueno, con Sarmiento también se lleva muy mal. Y Sarmiento particularmente tenía una forma de crítica que todos hemos estudiado en el colegio, que quizás no estábamos tan al tanto, que es la escritura. Él escribió El Facundo, sí, que es una crítica directísima, directísima a toda la mirada federal, y Rosas, que claramente era federal y estaba en contra de la invasión anglo-francesa que apoyaba a Sarmiento, muy irónicamente le contestaba muchas veces o admitía públicamente que nadie lo defendía tan bien como Sarmiento cuando lo criticaba. Él decía que Sarmiento me critica y no me puede defender mejor porque queda muy claro cuáles son las verdaderas ideas y quiénes solamente critican. Había ahí una riña muy chistosa la hizo re que bien. sí, y aparte, o sea, él irónicamente decía, porque Sarmiento escribe espectacular, una obra maestra, y claramente se le estaba riendo en la cara. Y claro. Y además, creo yo Después, que en ese momento tenía muchísimo peso, porque tengamos en cuenta que ahora, bueno, haces un video y ya está. Pero en ese momento lo que estaba escrito en el diario era, en el diario o en las cartas que se enviaban sí, y se hacían públicas, tenía muchísimo valor para la gente, porque era la realidad que les llegaba. y además, imagínate, en vez de hacer un video en TikTok que dura 3 minutos, hacerte un libro como el Facundo, escribiendo toda una Ah, historia, exagerando todo, poniendo a la mazorca como, la civilización o la barbarie, y que del otro lado la respuesta sea divina tu defensa hacia mí, te agradezco mucho. Y bueno, un hombre como un Sarmiento, claramente, perdía los genial. estribos, pero bueno, ellos lo Ah, llevaban, así lo llevaban. me encantó, muy buena esta rivalidad. Y después la última, que esta es un poco más violenta, pero porque eran dos personas de mucho poder, Mm, son San Martín y Rivadavia. San Martín, el libertador de América, y Rivadavia, el primer presidente de la Argentina. Eh, San Martín era federal, creo que mm, está bastante claro porque reunía fuerzas de todo el país, y Rivadavia era muy, muy, muy unitario. sí. Y empezó su rivalidad mucho antes que ese conflicto, porque en 1812, cuando San Martín y Alvear derrocan al primer triunvirato, Rivadavia era secretario y le frenó muchísimo la carrera política. Y ahí Rivadavia generó un desprecio total a San Martín, no lo quería ni un poquito. Y cuando tuvo poder, eh, Rivadavia empezó a promover el exilio de San Martín y lo espiaba. Se dice que se mandó a espiarlo hasta Europa y que era una cosa de no parar, de no parar, de no parar. Un copado bárbaro. Y yo, sí, cuando fallece Dorrego, San Martín responsabiliza a Rivadavia del fusilamiento y lo califica de arma despreciable. Ellos no se querían ni un poco, se peleaban mucho en cartas, porque San Martín tenía una Sí. gran costumbre de mandarle cartas a la gente, cartas tanto amorosas y de amistad como de desprecio total. Era un hombre que se expresaba mucho en las cartas y le decía alma despreciable y sabes qué, anda a traer las manos. Y después lo otro,
que es como lo más fuerte. Cuando Remedios de Escalada fallece, San Martín no puede estar con ella, ni en su lecho de muerte, ni en su entierro, porque estaba exiliado por Rivadavia. Y de hecho fue algo como, en su momento se decía que Rivadavia estaba bastante satisfecho con esa cuestión, Mm, que es muy cruel, que era su pareja, su mujer, su compañera de vida, y bien lo dice hoy en día en su tumba en el cementerio de Recoleta. es Es impresionante. algo muy polémico. Rivadavia no es un personaje muy querido por estos lares, No, pero además de eso, una persona que resultó muy cruel, con un hombre que liberó América, prácticamente 3 países de América, y puso una idea en el continente completamente loca e imposible, pareciera, claro. pero no. No, además, Así que, de Rivadavia se siguen descubriendo cosas. Por ejemplo, bueno, según sé yo, se- él dio a entender que lo que sucedía en Argentina era como medio impuro, digamos, y tenía mucho la mirada en Europa. Eh, me llegó, esto no sé si es tan así, pero que cuando San Martín pidió para poder venir a Argentina a velar a su esposa, él le respondió que si pisaba suelo argentino lo iba a llenar de plomo y cosas un así. divino. Y Sí, Rivadavia no era muy partidario de Argentina en general. Él no, dijo en su momento, en su lecho de muerte, que no quería que los gusanos de esta horrorosa tierra se comieran su cuerpo. ay Y Dios, ahí está, en la plaza gigante, un super mega monumento, como diciéndole, ¿no te gusta? jodete. Tomá, qué poco nos importa a nosotros. Y sí, más vale. Sí, Además, la en medio verdad. de Plaza Uh, Miserere. Sí, sí, sí. Esa parte gigante, es una Es cosa enorme, en el enorme. centro de la plaza, bien imponente. No, no lo quiere ni un poco. No, No, no es no, muy no, no. querido el hombre. Y tiene una avenida enorme, qué bronca. Bueno, en fin. ¿Cómo puede ser? Yo estoy de acuerdo con tu top. Yo también hubiera puesto la rivalidad de Sarmiento, ay Dios. De San Martín y Rivadavia primero porque me resulta indignante, te juro. Ese es el término que... Sí, y uno pensaría que la rivalidad de Sarmiento y Rosas quizás es más graciosa, entonces bueno, tiene toda una historia detrás, pero eso tiene que ver con la crueldad. Y uno con la Sí, crueldad y la rivalidad no puede discutir. no, cero. Y ahora que tenemos un poco en mente a esta gente que nos formó, faltan muchos más, obviamente, que seguramente vayan saliendo en el transcurso de este episodio, pero Sí, sí. quiero proponerte un juego para A ver, ver qué opinas sobre estas figuras que nos marcaron. dale. Vamos a hacer un juego que se trata de ver quién es tu prócer favorito, digamos. Ok, Le bueno, presento a la gente el Mundial de Próceres o, como está llamado acá, la competencia de próceres. Ahora en bien. pantalla se debería estar viendo una llave que tiene Yo 16 no estoy próceres. pudiendo, no estoy pudiendo acceder. Si me decís los nombres, yo te respondo tranquila, tranquila. Perfecto. Vamos a ir diciendo los próceres y van a ir pasando por la llave, van a ir progresando hasta llegar a el mejor prócer para Manu, que está acá con Perfecto. nosotros. La primera llave tiene a San Martín y a Simón Bolívar. Bolívar me gusta mucho. Está, en este momento está en un auge tremendo Sí, por toda la situación de Venezuela. Ya la conocemos. Yo creo que por una cuestión más nacionalista, mía particular, voy a elegir a San Martín, porque hay que tener mucha audacia para hacer lo que hizo ese hombre. Y si bien Bolívar recibió muy bien el mando luego, sí.
yo no creo que esté a la altura. Muy bien. Yo estoy de acuerdo con tu decisión, así que pasa San Martín a la siguiente ronda. La siguiente llave es de Rosas y Roca. Julio Argentino Esta es Roca. facilísima. Es muy fácil para mí. Rosas de acá a A la la China China. y de vuelta, pero obvio, Me lo obvio que imaginaba. obvio. Me lo Yo a imaginaba. Rosas lo amo, por supuesto que sí. Y Roca me parece un personaje siniestro, siniestro, macabro. Eh, a mí me sorprende esta historia, no sé por qué. Los dos me resultan personajes muy llamativos, los dos. Porque mm, Rosas fue como muy diferente en su primera y su segunda presidencia, por lo menos a mi parecer. Y Roca es como la influencia que tenía en los presidentes de la primera época, bueno, después de las presidencias históricas, es impresionante porque estuvo metido en todo, literalmente en todo. A mí lo que me pasa es que yo digo, por ejemplo, que Roca es un personaje siniestro y macabro, y muchos podrán decir, Rosas también, pero es una cuestión de que Roca fue macabro desde el minuto 1 hasta el minuto 100. Él no paró, él no paró, no paró, no paró. Fue muy insistente y Rosas también tenía una cuestión que, incluso habiendo sido bastante macabro, porque no fue un angelito tampoco, Mm, tuvo un intento o tuvo en su momento negociaciones con ciertas esferas sociales de aquel momento, que es algo muy importante, que Roca jamás, claro, jamás en la vida tuvo, con lo cual yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta. ok. Bueno, entonces Rosas pasa a la siguiente ronda. Sí, sí, sí. Nuestra Ahí siguiente hay una llave, llave, me parece, que se encuentra que da un difícil. poco de terror. Acá en la siguiente llave tenemos a Güemes y a Moreno. Yo creo, a ver, Moreno es un gran personaje, Ujú, es un gran prócer, pero Güemes tiene unas hazañas muy impresionantes, hay que mm, decirlo, un hombre muy imponente que se ha puesto a la cabeza cualquier cantidad de cuestiones, que yo diría bastante de cabeza que Güemes. ok, entonces hacemos pasar a Güemes a la siguiente ronda. Ahora, acá se empieza a poner un poco más complicado. Acá Ok, tenemos dos figuras que tal vez no son conocidas, pero tal vez deberían serlo un poquito más, porque tenemos en esta llave a Juana Azurduy y a Macacha Güemes. uf, eso es muy complicado. Yo, una como mujer tiene ciertas batallas internas. Me gusta mucho la figura de Macacha porque como no es muy conocida y Juana Zurduy tiene un gran nivel y una gran difusión, uno Mm, diría, bueno, tenemos que aspirar a ponerlo un poco más arriba. Eh, Juana Zurduy además era del Alto Perú y muchas veces se confunde eso con su figura como más argentinizada sí, y yo creo que hay que darle su lugar donde merece, que es en su nación. Yo voy a elegir a Macacha Güemes, pero porque creo que hay que darle un poco más de difusión, un poco más de amor. Y a Juana la tenemos en nuestro corazón, claramente. por supuesto. Entonces pasa Macacha Güemes a la siguiente ronda y ahí ya se te plantea una llave complicada, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenés a Güemes y a Macacha Güemes para la siguiente Así es la ronda. vida. Para la siguiente Sí, ronda sí. tenés Vamos, eso. vamos. Está jodida la llavecita. Sí, sí, sí. Y San Martín y Rosas también te digo que ya la estoy pensando. Ya Yo la estoy la, pensando. yo la tengo clara, pero bueno. En nuestra siguiente llave
tenemos a Mitre y a Alberdi. Bueno, ya veníamos diciendo que Mitre y Alberdi no se llevaban muy bien. No, Son dos figuras que a mí particularmente no me tocan ningún lugar del corazón. ahí va. Em, Quizás me gusta un poco la idea de más de Alberdi, pues porque él buscaba una transparencia que se sabía que Mitre no tenía. Así que voy a ir por el lado de Alberdi. Es verdad que si no me equivoco, a veces me confundo, que él fue el que fundó el Diario de la Nación y eso Sí. me lleva un poco a pensar algunas cosas, pero bueno, uno busca transparencia y él lo predicaba muy libremente, así que vamos a Muy ir por bien. algo. Entonces pasa Juan Bautista Alberdi a la siguiente ronda de nuestra llave. Sí. Genial. En nuestra siguiente llave tenemos a Sarmiento y a Avellaneda. Bueno, Sarmiento era una persona que se la tiene muy idealizada por la educación, Sí, sí, hay que decirlo, una persona también bastante oscurita, pero bueno. Y Avellaneda, honestamente, a mí no me mueve ni medio pelo. Es uno de esos próceres que uno dice, ah, sí, re Avellaneda, buenísimo. re bien. Y yo creo que es una decisión difícil, pero porque lo que conozco de Sarmiento es muy completo, tiene cosas muy buenas y cosas muy malas. Sí, Y Avellaneda no lo tiene. Me van a disculpar, me falta historia, sí. Así que nada, voy a ir por Sarmiento, porque o sea, de forma lo conocido que bueno por conocer. sí. Además, bueno, las cosas muy buenas de Sarmiento, convengamos que Que son muy realmente, buenos. son realmente buenas, así que Sí, sí. medio que no hay con qué darle. No, no, no. Entonces pasa a la siguiente ronda Sarmiento. En la siguiente llave, para mí acá no hay mucha discusión, es bastante obvio quién va a quedar, ¿no? Pero tenemos a Belgrano y tenemos a Cornelio Saavedra. No, Belgrano. Belgrano, pero La no, I- Saavedra era una figura bastante polémica sí, por medio. No era ni muy querido antes ni muy querido ahora, es una figura muy polémica. Y la verdad, Belgrano con su corazón pobrecito a punto de explotarle, hizo maravillas. Así que hay que tenerlos en nuestros corazones sanitos lo queremos. para hacerle un poco de contrapeso. Lo queremos al pobre hombre con muchos nombres. Era Sí, muy sí. largo su nombre, pero se merece pasar a la Yo, siguiente yo, ronda. Con esta decisión pasamos a la última llave de la primera ronda de este juego. sí. Esta también, no creo que haya tanta discusión, no creo que se te complique mucho, pero bueno, yo la pongo igual, a ver qué me decís. Tenemos a Castelli contra Leandro N. Alem. A mí lo que me sucede con Castillo y con Alem es que de vuelta, como Avellaneda son figuras que no, yo particularmente no les he dado demasiado lugar. Mm, Se nota que me falta unas buenas historias de Argentina, unas buenas materias todavía. ya va a llegar, ya va a Ya que te llegar. voy a pedir un poco de ayuda. Yo te diría que así en la base me iría un poco por Alem, pero no estoy segura. Así que te pido tu opinión. Estás acá con nosotros. Sí, Ok. Yo también me iría por Alem, más que nada porque es una figura que a mi parecer movilizó muchísimo en su momento a la gente, porque representaba como una contra a todo este entramado, digamos, rockista que había en su época. Castelli también tenía obviamente un montón de, de cualidades interesantes y que movió muchísimo en el proceso revolucionario, pero particularmente a mí me interesa más Salem.
Y bueno, entonces vamos con Alem y ya después Vamos. todo un poco más rapidito avanzará. Muy bien. Entonces, con Alem finalizamos la primera ronda de decisiones. Ahora Bien, empieza a ponerse cada vez más complicado. Ahora tenemos en nuestra primera decisión de esta competencia de próceres, tenemos a San Martín contra Juan Manuel de Rosas. es muy complicado lo que me estás pidiendo, querido conductor. Yo tengo un tema que es que a nivel discursivo se habla mucho de que hay una seguidilla de próceres así grandes, grandes, Sí, y la seguidilla principal es San Martín, Rosas y después para adelante. Entonces es muy difícil plantear ahí una rivalidad que yo jamás noté, pero bueno, un poco también es la gracia del programa, mm, así que yo voy a ir por San Martín, muy porque bien. era un hombre, la verdad, para mí mucho más correcto, hay que decirlo, una persona un poco menos explosiva que, que Rosas Sí, y menos controversial. tenemos entonces en la tercera ronda a San Martín. Nuestra siguiente decisión es entre los dos Güemes, Macacha Güemes y Miguel de Güemes. Creo que le voy a dar lugar a Macacha, por lo que ya dije, hay que darle mayor visibilización a una mujer, Muy a una bien. gran heroína de la patria. Yo a Güemes le tengo mucho cariño, pero hay que tener en cuenta que la frase de detrás de un gran hombre hay una gran mujer, ellos Ujú, no iban uno atrás del otro, iban al lado. me encanta. Muy bien. Macacha Güemes pasa a la siguiente ronda. Son figuras igual las dos muy potentes. Porque Macacha Güemes Sí, por supuesto. creo que ganó mucha visibilidad en el último tiempo. Y Güemes siempre fue como conocido. Aunque estuvo un poco a la sombra de otros próceres tal vez. Sí. En nuestra tercera decisión de la segunda ronda tenemos a Alberdi y a Sarmiento. Acá voy a elegir, me parece, estoy pensando, quizás a Sarmiento. De nuevo, Uh, es un personaje muy polémico, entonces me cuesta elegirlo, mm, pero la realidad es que de Alberti tampoco sé demasiado, hay que decirlo, hay que aceptar esas pequeñas derrotas, todavía me queda estudiar, así que vamos con Sarmiento, quizás en el futuro vea esto y diga, ¿cómo pudiste elegir este hombre? qué tonta. Pero bueno, Y bueno, todos tenemos que pasar por esa época para mí. y bueno, es perder la batalla, pero no la guerra. Exactamente. Muy bien. Y en nuestra última decisión de la segunda ronda, Belgrano contra Alem. Belgrano. Pero no, Para siempre. ni lo pienso. No hay que desarrollar nada. Por siempre Nacho. Pasa Belgrano a la siguiente Sí. ronda. Y con esto inauguramos la última ronda antes de la final. Acá ya Vamos a ver. estamos bastante cerraditos. Yo me imagino bastante cómo va a ser esa final y me va a partir el corazón. Yo también me lo imagino. Como a alguien se le partió su corazón, pobrecito. Ah, tenemos en la primera decisión de la tercera ronda a San Martín y a Macacha Güemes. San Martín. Perdón, acá se parte mi rol. Yo me desarmo por ese hombre. Así que no hay manera. Es que es el prócer. Es la única forma de de- definirlo. de- O sea, es como la Y está definición de conocido en todas prócer. partes. No, no, no. Realmente. Es realmente fuerte la figura de San Martín. Entonces, San Martín pasa a la última ronda, destronando a
Macacha en el camino. ¿Cómo te sentís de haber eliminado a tu Tengo que concursante? admitir que no es lo que más me agrada, pero uno en la vida tiene que tomar decisiones y yo no tiene que ser empeño. Igual. Ahora tenemos a Sarmiento y a Belgrano. La verdad, acá no me resulta muy difícil. Ya sabíamos cómo iba a terminar esto. Por Va a pasar supuesto. Belgrano. Y sí. Vamos a tener esa final que va a romper el corazón en mil pedazos. Toda la Argentina ahora Ah, está mirando tu decisión, Manuel. no, no. Pero sí, Belgrano la verdad es que eran una dupla muy fuerte, San Martín y Belgrano. Es como Y que tienen detrás mucha historia, una cuestión, en su momento también, yo me acuerdo, se hablaba de un romance, era sí, una cuestión tan graciosa, tan, que la gente ahondó tanto en su relación y tenían un gran cariño, no hay que negarlo, sí, no, 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 pero no es ningún invento. no, y son un gran dúo libertador, hay que decirlo. Uno que estaba pobrecito, al borde, y el otro con su corazón que un poquito más y le, Es hay que que, decirlo, mucho respeto. sí. Entonces te queda la decisión más complicada de esta llave. Sí, ¿Qué voy a prócer? hacer como un comentario breve de cada uno. Ok, San Martín liberó 3 países, no hay ni que discutirlo, es una de sus grandes hazañas. sí. Es una persona que ha luchado también por el reconocimiento de las personas pobres en la lucha por Argentina. Tiene una gran frase célebre que es que se sabrá en el futuro que quienes lucharon por este país eran los pobres y los hijos de los pobres, y a mí es algo que me mueve, porque me mueven los movimientos de ese estilo, como los salesianos, que Ujú, nosotros hemos estado muchos años ahí. sí, Y Belgrano ha luchado muchísimo por la educación, un gran prócer que ha muerto, o sea, muerto, no, fallecido de una forma muy desolada, sí. en Tristísimo. la sumida pobreza, pero una persona que jamás dejó de luchar por su país, nunca soltó sus convicciones. Mm, Dicho esto, voy a ir por San Martín y se acaba la historia. Y chao, y que me juzgue el futuro y la gente que me quiera juzgar. está La muy bien. verdad, es una decisión muy difícil de no tomar, Y sí, digamos, elegirlo, San Martín. muy bien. Yo creo que yo estoy de acuerdo con tu decisión y quiero que la gente en los comentarios deje su llave también para compararla. Pasa que acá es como que medio que siempre vamos a caer en lo mismo porque son dos figuras geniales, o sea, no hay vuelta. No, y además esto que hablamos del principio, yo no puedo negar que cuando era chica estaba enamorada de San Martín. ¿Quién no? Así que, ¿y quién no? Entonces, bueno, no hay que negar las cosas que suceden. Ahí va. La En- verdad, no sé, está muy bien. Entonces, nuestro ganador de nuestra llave de competencia de próceres fue José de San Martín. Muy bien, es clave. espectacular. Y para cerrar un poco ya nos quedan unos 15 minutos de programa, así que yo creo que podemos pasar a algunos próceres que para vos no son tan conocidos como deberían y que tal vez a partir de este episodio estaría bueno debatirlos un poco más, tenerlos más en mente. Para vos, ¿quiénes son esos próceres? Voy a arrancar, tengo acá una selección de 3 próceres
creo que teniendo en cuenta nuestros tiempos y demás, voy a elegir dos de los tres, si te parece bien. Me parece bien. Son dos mujeres, ya que hoy estamos hablando de darle más entidad. Sí. Una es Eulalia, que es la Mulan argentina, es un caso muy conocido. Voy a ser muy breve. En 1862 en Catamarca, Eulalia Ares organizó un grupo de 23 mujeres para que se vistieran con nombres de soldados hombres, claramente porque ellas no tenían lugar en la batalla, Claro. tomar las armas y asaltar la casa de un gobernador que se había autoproclamado para restablecer el orden constitucional de las elecciones, ya que habían sido dudosas. Todo el nacimiento de esta idea fue porque el marido de Eulalia fue expulsado y exiliado por Omil, que es el hombre que se había autoproclamado, Sí. y Eulalia buscó justicia en un momento de muchas guerras civiles y buscando justicia para su esposo. Esta fue la revolución de las polleras o la revolución de las mujeres. Sí. Y acá me voy a subir al pony. Claramente fue un éxito. Ellas lo destituyeron. Y ella Hermoso. fue la primera gobernadora interina de facto en Argentina y en América Latina. Tuvo ahí Impresionante. sí, tuvo un mandato muy breve de unas horas. Bueno. Tampoco fue algo que duró mucho. Pero entregó el mando horas después a la persona legítimamente elegida. Así que hay que decirlo. Muy bien. Muy bien. La bancamos a Eulalia. Sí. Y después el otro, que es un poco más gracioso, esta es una historia un poco más chistosa, así como decíamos antes de Rosas y Sarmiento, Sí. es la figura de Martina Céspedes, que era dueña de una pulpería en San Telmo y de un plan con sus tres hijas para capturar soldados británicos en el momento de la invasión. Ellos buscaban provisiones de alcohol, entonces ella los hacía pasar a la pulpería, diciéndoles que tenían que pasar uno por vez para que no parezca que estaban incumpliendo la ley, y ella y sus tres hijas los emborrachaban y los ataban en el sótano. Ah, hermoso. Les dejaban capturados. Sí, sí, el resultado fue que capturaron a 12 de estos soldados y se dice, cuentan los dichos populares, que liberó solo a 11 porque su hija Josefa se enamoró de uno Ah, y él finalmente se quedó en el país y se casaron. me encantó. Ya, sí, eso es un gran dato de color, habrá que ver si es real, pero bueno. Es el Y después gran... tengo el último, A ver. sí que un dato divertido, no me voy a expandir mucho, pero es Hipólito Bouchard, que es un francés que se nacionalizó argentino, luchó con San Martín en San Lorenzo, Mm. capturó una bandera española, un hombre que tiene mucha historia muy larga, captura, conquistó durante 6 días una ciudad en California y convenció a Kamehameha I de Hawái de reconocer la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Es muy extensa su historia, pero yo voy a decir algo que me resultó muy, muy chistoso. Fue su final. Él se dice que en un viaje a Madagascar enfrentó a traficantes de esclavos y Mm. que se enaltecía mucho su figura por eso en la lucha contra esclavista. Sí. Y eso es gracioso porque lo mató un esclavo propio. No. Pero porque bueno, uno puede predicar mucho, pero si no lo lleva a la práctica, ¿qué querés? Es una historia trágica. Karma instantáneo. Se subió al pony y él dijo, yo lucho por los esclavos. Bueno, Y no. No, no. un hombre de karma total. Exactamente. Y bueno, quiero decir que hay muchísimos otros próceres que podrían estar en esta lista y que si algún día Sí, claro tenés que sí. ganas de volver, también los podemos charlar. Como, bueno, las que nombramos recién, a Macacha Güemes, que tiene una historia también muy, muy llamativa, muy extensa, que el público tal vez no conoce. Así que bueno, yo les recomiendo que
investiguen a todos estos próceres, a Eulalia, a Céspedes, a Martina Céspedes, a Hipólito Bullard, a Macacha Güemes y en De a todos general. los de esta lista. Y sí, porque hay mucho más de lo que nosotros estamos mencionando y vale la pena saber de eso. Y con esto pasamos a unas últimas preguntitas para debatir un poco, para analizar un poco nuestro presente, digamos, y con el legado que nos dejaron todas estas personas que fuimos nombrando en la emisión de hoy. Yo creo que la gran pregunta está al final, pero bueno, vamos de a poquito. Yo creo que en nuestro presente es muy común la cultura de la cancelación, la figura del héroe es medio rara hoy en día por las redes sociales. Y yo quería saber qué preferís vos. ¿Un prócer idealizado y perfecto o personas como nosotros que la pifean como cualquier ser humano? Yo como estudiante de historia te tengo que contestar, nadie me obliga, yo lo sostengo, que uno cuando analiza la historia tiene que ser objetivo. El Mm, historiador tiene que ser objetivo, es lo primero que te dicen, es lo primero que te inculcan. Y cuando se tiene esta idea de los próceres idealizados, hay una disputa muchas veces que carece de sentido. Esto es decir, no, porque Sarmiento luchó por la educación, entonces era perfecto. No. Bueno, ¿por qué? Porque luchó por la educación. ¿A quién apoyaba además de la educación? ¿Qué apoyaba dentro del país además de la educación? Bueno, mm, son cosas que uno tiene que ocuparse de buscar, tiene que ocuparse de averiguar, y tiene que entender que son personas, personas de otra época, con distintos ideales, con distintas costumbres, y ni hablar de ciertos mandatos sociales que a día de hoy nos parecerán espantosos, pero bueno, es lo que era esa época. sí, sí, Y después, si los próceres hoy en día tuvieran Twitter, sí. para vos, ¿sobrevivirían una semana sin ser cancelados? No, no, y te lo digo así, desde el minuto uno, vos me planteas esta pregunta y yo pienso en San Martín casado con una niña de 15 años. Fin, se acabó. Sí, Ni San Martín sobrevive más de una semana, pobrecito. Llega y escribe, hola, ¿cómo están todos acá? No, vos, ¿cómo vas a estar? Porque uno juzga con la mirada del presente y no ve la mirada del pasado muchas veces. sí, No estoy justificando que esté con una niña de 15 años, quiero hacer la aclaración. obvio. Muy Sí. fuertemente. Y a mí lo que primero que se me vino a la cabeza fue el comienzo de la biografía de Belgrano, que dice, Sí. yo viví la vida de un joven viviendo a 120 kilómetros de su familia y con mucha plata, Así que nada. en Europa. O sea, es solo eso, vamos a decir. Y después quiero preguntarte, como ya cierre definitivo, eh, ¿qué pensarían para vos los próceres de nosotros hoy en día? Es una pregunta que yo podría ser muy extensa. Yo creo que no nos querrían ni un poquito, no nos entenderían ni un poquito, y hay ciertos términos que, con los que no podrían vivir, no lo podrían entender, creo No. yo, por más trabajo que hagan. No, o sea, no diría que nos odiarían, pero no nos entenderían mucho. Serían ese abuelo medio gaga, pobrecito, que estás diciendo, nena, te entiendo ¿Cómo? cuando hablas. Y ¿Qué sí. dijiste? ¿Cómo que las mujeres pueden votar? Oh, tenés 16 años, no te casaste, nena. Se te están yendo Mm, los años. y sí. Pero es eso, es adaptado. O sea, tenemos que entender la historia adaptada al contexto en el que vivían ellos. Así que medio que Por supuesto. sería muy difícil una persona
del siglo XIX en el 2026 ahora. Imposible. Imposible. ¿Hay algo más que te gustaría contarnos, agregar o alguna reflexión que te gustaría dejarle al público? Yo creo que este programa es muy bueno. Me gusta mucho el contenido que hacen, lo sigo hace mucho. Con Santi somos amigos hace muchos años también, creo que es algo Ujú, muy importante aclararlo. Y creo que, como dije muchas veces que creo cosas, pero esto creo que es lo más importante, ajá, que es que hay que buscar, hay que averiguar, no hay que quedarse con la opinión de los demás para repetirla, ujú, hay que averiguar por uno mismo, hay que generar nuestra propia identidad política, cultural, religiosa y en todos los ámbitos, ujú. porque en esta época está muy, muy Diluida. arraigada esta idea, sí, muy arraigada y la idea de repetir y muy diluida la personalidad de cada uno. Sí. Entonces creo que lo mejor que podemos hacer para opinar es, como dijimos al principio de todos nuestros procesos, es formarnos, buscar informarnos y tratar de ser no siempre imparciales con las cosas que no hay que ser imparciales y ser parciales con las cosas que tenemos que entender que llevan una parcialidad. Así que eso. Yo creo que lo mejor que puedo decir, la reflexión más genuina que puedo decir en este momento es esa. Me Así encanta. que nada, invitarlos a averiguar y a formarse e informarse. Me encantó. Vos sabés que siempre que quieras, estás invitada para una segunda parte de este episodio, porque en serio, para el público, quiero blanquear esto. Nos quedó muchísimo en el tintero. Tenemos muchísimas Sí, sí. preguntas, muchísimas cosas que hacer. Así que cuando vos quieras, nos pegás un llamado. Vamos por esa parte 2 bien polémica, bien, bien polémica. Va a estar fuerte la segunda parte. Sí, sí, por supuesto. Como se debe. Y con esto llegamos al final del primer episodio de Mate y Micrófono en el 2026 y también la primera transmisión de Regio TV en el 2026. Quería contar rápidamente cómo va a ser enero y febrero dentro del canal. Se van a estar publicando los episodios de Mate y Micrófono y de Dual con una frecuencia bisemanal. Es decir, hoy, 5 de enero, se está publicando este episodio de Mate y Micrófono. Y el siguiente va a ser no la semana que viene, sino la otra. También los lunes y seguramente a la tarde. Y lo mismo va a suceder con Dual, que va a sacar episodio la semana que viene y dentro de 2 semanas después de eso. A partir de marzo vamos a volver a la frecuencia habitual y a partir de febrero vamos a estar de nuevo en Hacha y Tiza. Así que a toda la gente de Flores le mandamos un saludo y ojalá nos acompañen de nuevo este 2026. Le agradecemos a Chaitiza por confiar en nosotros durante el 2025. Te agradezco a vos, a Manu, por haber participado en esta emisión. Yo te agradezco por haberme invitado, es un placer y ojalá nos veamos con más información en el futuro. Ojalá. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales. Estamos como Regio TV Oficial en Instagram, en TikTok, en Twitch y en YouTube. También pueden aportarnos económicamente a Coffee y a Cafecito. Y además pueden seguirnos en nuestras redes sociales personales. Yo estoy en Instagram y en TikTok como Soy San Martínez. Y Manu, si querés contar tus redes sociales también. Yo tengo mi cuenta de Instagram privada, así que privada la voy a dejar Muy bien, y agradezco la invitación. exactamente. Entonces, nos vemos en la próxima emisión de Mate y Micrófono por Regio TV. Chau, chau.